Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que ha generado ríos de tinta, miles de comentarios y un sinfín de teorías. Hoy vamos a hablar de Mert y Afra. Sí, lo han adivinado. Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu, la pareja que ha conquistado nuestros corazones en la pantalla y fuera de ella. Y no solo vamos a hablar de ellos, sino que vamos a explorar un final inesperado. Un final que, si me permiten la exageración, los dejará sin aliento. Un final que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Así que abróchense los cinturones, prepárense un cafecito o su bebida favorita, porque este viaje va a ser intenso. Y antes de que nos metamos de lleno en la trama, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis, súper rápido y me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Además, si activan la campanita, YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Mert y Afra. Para entender este final inesperado, tenemos que repasar un poco su historia. Su historia, como muchos saben, comenzó en el set de la exitosísima serie Yalan, o Golden Boy, como se le conoce en algunos lugares. Desde el principio, la química entre ellos fue innegable. La forma en que se miraban, la manera en que interpretaban a sus personajes, Seyran y Ferit, era algo mágico, algo que trascendía la pantalla. Y por supuesto, los rumores no tardaron en surgir. ¿Eran solo compañeros de trabajo o había algo más? Al principio, ambos se mostraron muy herméticos, muy reservados. Negaban cualquier relación que fuera más allá de lo profesional. Somos solo amigos, decían. La química que ven es fruto de nuestro trabajo, insistían. Pero los fans, no se dejaron engañar. Los veían juntos fuera del set, compartiendo cenas, riendo, disfrutando de la compañía del otro. Y las redes sociales, como siempre, se encargaron de amplificar cada pequeño detalle, cada mirada cómplice, cada sonrisa furtiva. Se crearon incluso perfiles de fans dedicados exclusivamente a documentar cada encuentro, cada gesto, cada pista que apuntara a una relación romántica. Se analizaban las fotos al milímetro, buscando señales ocultas en la ropa, en los fondos, en todo. Luego, llegó la confirmación. Lentamente, tímidamente, Mert y Afra comenzaron a dejarse ver juntos. Primero fotos borrosas tomadas por paparazzi, luego publicaciones sutiles en sus propias redes sociales. Hasta que finalmente no pudieron ocultarlo más. Estaban enamorados. Y el mundo entero celebró su amor. Se convirtieron en la pareja del momento, en el ejemplo de que a veces, la ficción puede convertirse en realidad. Los programas de chismes no dejaban de hablar de ellos, las revistas del corazón les dedicaban portadas enteras, y las redes sociales explotaban con mensajes de apoyo y felicitaciones. Almohadilla Mert Afra, almohadilla Afra Mert se convirtieron en hashtags tendencia a nivel mundial. Su relación fue una montaña rusa. Hubo momentos de pura felicidad, de viajes románticos, de declaraciones de amor públicas. Recuerdo particularmente un viaje a Italia, donde se les vio paseando de la mano por las calles de Roma, disfrutando de la gastronomía local y visitando los monumentos más emblemáticos. Las fotos que se filtraron de ese viaje eran simplemente adorables, irradiaban amor y felicidad. Pero también hubo momentos difíciles, de presión mediática, de rumores infundados, de celos. La fama, como sabemos, puede ser un arma de doble filo, y Mert y Afra no fueron inmunes a sus efectos. Cada movimiento que hacían era analizado, cada palabra que decían era interpretada, y la presión era constante. Durante un tiempo parecía que todo iba viento en popa. Se les veía radiantes, felices, enamorados. Se hablaba incluso de planes de boda, de formar una familia. Los fans estaban extasiados. Pensaban que su cuento de hadas tendría un final feliz. Imaginaban cómo sería la boda, qué tipo de vestido usaría Afra, si Mert cantaría una canción para ella. Se tejían miles de escenarios posibles, todos llenos de amor y alegría. Pero entonces, las cosas empezaron a cambiar. Los rumores de crisis comenzaron a circular. Se les veía menos juntos, más distanciados. Las sonrisas ya no eran tan espontáneas, las miradas ya no eran tan cómplices. Y aunque ambos intentaban mantener la compostura, la tensión era palpable.
Los fans más observadores notaron que ya no se daban me gusta en las redes sociales con la misma frecuencia, que evitaban coincidir en eventos públicos y que sus interacciones en las entrevistas eran más frías y formales. La alarma se encendió. Nadie sabía qué estaba pasando realmente. ¿Habían sucumbido a la presión mediática? ¿Se habían cansado el uno del otro? ¿Había aparecido alguien más en la ecuación? Las especulaciones eran infinitas. Se hablaba de infidelidades, de diferencias irreconciliables, de problemas de agenda. Los rumores eran cada vez más intensos y perturbadores. Y luego llegó el anuncio oficial. Mert y Afra habían decidido separarse. La noticia cayó como una bomba. Los fans quedaron devastados. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? ¿Dónde quedó todo el amor que se profesaban? Las preguntas eran muchas, pero las respuestas eran escasas. Ambos emitieron comunicados similares, pidiendo respeto a su privacidad y agradeciendo el apoyo de sus seguidores. Pero no explicaron las razones de su ruptura. Los comunicados eran breves y concisos, sin dar detalles sobre los motivos que los llevaron a tomar esa difícil decisión. Dejaron a los fans con más preguntas que respuestas. Fue un golpe duro para todos los que creían en su amor. Aquí es donde empieza lo interesante, lo que podríamos llamar el final inesperado. Porque la historia no termina con su separación. De hecho, es solo el comienzo de una nueva etapa. Y es aquí donde les pido que presten mucha atención, porque lo que voy a contarles ahora los va a sorprender. Después de su separación, ambos se enfocaron en sus carreras. Mert siguió protagonizando series y películas, consolidándose como uno de los actores más populares de Turquía. Se sumergió en nuevos proyectos, interpretando roles desafiantes y demostrando su talento actoral. Parecía que quería distraerse del dolor de la ruptura con el trabajo. Afra también continuó trabajando, demostrando su talento y versatilidad en diferentes proyectos. Aceptó papeles que la desafiaban a crecer como actriz y se esforzó por demostrar que era mucho más que la novia de Mert. Pero a pesar de su éxito profesional, ambos parecían llevar una carga en el corazón. Se les veía tristes, melancólicos, como si les faltara algo. Sus sonrisas ya no eran tan genuinas y sus ojos reflejaban una profunda tristeza. Y ese algo, amigos míos, era el otro. Si aunque habían decidido separarse, el amor que sentían el uno por el otro seguía latente. Era como una llama que nunca se había apagado por completo, sino que se había mantenido viva en la oscuridad, esperando el momento adecuado para volver a encenderse. A pesar del dolor y la decepción, el recuerdo de los buenos momentos que habían compartido seguía vivo en sus corazones. Durante meses mantuvieron contacto esporádico. Se enviaban mensajes de texto, se llamaban de vez en cuando, se veían ocasionalmente en eventos públicos. Pero siempre con cautela, con miedo a reabrir viejas heridas. Las conversaciones eran cortas y superficiales, evitando tocar temas delicados. Era como caminar sobre cristales rotos, temiendo volver a lastimarse. Hasta que un día, decidieron tener una conversación sincera, una conversación a corazón abierto. Se reunieron en un lugar tranquilo, lejos de las miradas indiscretas. Se dice que fue en una pequeña cafetería en las afueras de Estambul, un lugar que solían frecuentar al principio de su relación. Hablaron durante horas sin tapujos, sin excusas. Se sinceraron sobre sus miedos, sus inseguridades, sus errores. Se dieron cuenta de que a pesar de todo lo que había pasado, seguían amándose profundamente. Reconocieron que la fama y la presión mediática habían sido un factor importante en su separación, pero también admitieron que habían cometido errores y que no habían sabido manejar la situación de la mejor manera. Pero no fue fácil. Reconocieron que para que su relación funcionara, necesitaban cambiar ciertas cosas. Necesitaban aprender a comunicarse mejor, a apoyarse mutuamente, a respetar sus individualidades. Necesitaban dejar atrás el pasado y construir un futuro juntos, basado en la confianza, el respeto y el amor. Se comprometieron a trabajar en su relación, a ser más comprensivos y tolerantes, y a poner el amor por encima de todo. Y lo hicieron. Se dieron una segunda oportunidad. Pero esta vez, lo hicieron de manera diferente. Mantuvieron su relación en un perfil más bajo, lejos de la vorágine mediática. Evitaron las apariciones públicas conjuntas, las declaraciones de amor en las redes sociales y los programas de chismes.
Se enfocaron en fortalecer su vínculo, en disfrutar de su compañía, en crear recuerdos juntos. Se dedicaron tiempo de calidad, viajaron juntos en secreto, y se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales. Y aquí viene la parte que los dejará sin aliento. Hace apenas unas semanas, Mert y Afra anunciaron su compromiso. Sí, lo han oído bien. Se van a casar. La noticia fue recibida con gran alegría por sus fans, que nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo. Las redes sociales explotaron con mensajes de felicitaciones y buenos deseos. #MertAfraBoda se convirtió en el hashtag más popular del momento. Pero lo más sorprendente de todo es la forma en que decidieron anunciar su compromiso. No lo hicieron a través de un comunicado oficial, ni de una publicación en redes sociales. Lo hicieron de una manera mucho más personal y significativa. Querían compartir su felicidad con sus fans de una manera auténtica y genuina. Durante un viaje a un lugar paradisíaco, se rumorea que fue en las Islas Maldivas, Mert le propuso matrimonio a Afra en la playa, al atardecer, rodeados de velas y flores. Fue una escena de ensueño, digna de una película romántica. Y ella, por supuesto, dijo que sí. Pero lo que nadie esperaba es que toda la escena fuera grabada en secreto. Y luego compartieron el vídeo con sus fans a través de un canal de YouTube que crearon juntos. En el vídeo se puede ver a Mert arrodillándose frente a Afra, con un anillo en la mano, y diciéndole las palabras más hermosas que jamás hayan escuchado. Se puede ver la emoción en los ojos de Afra, las lágrimas de felicidad que corren por su rostro. Se puede sentir el amor que irradian ambos. El vídeo es una joya, un testimonio del amor verdadero que ha superado todos los obstáculos. El vídeo se viralizó en cuestión de horas. Millones de personas lo vieron, lo compartieron, lo comentaron. Y todos coincidieron en lo mismo: este es el final feliz que Mert y Afra se merecían. Un final inesperado, sí, pero un final lleno de amor, esperanza y segundas oportunidades. La lección que nos dejan es que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad, siempre y cuando haya voluntad, compromiso y respeto mutuo. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos repasado la historia de amor de Mert y Afra, desde sus inicios en Yalan hasta su separación. Hemos analizado los rumores de crisis y el anuncio de su ruptura. Y finalmente hemos revelado el final inesperado, su reconciliación y su compromiso. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué opinan de toda esta historia. ¿Se esperaban este final? ¿Creen que Mert y Afra están hechos el uno para el otro? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo. Adiós.